Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Josué Ramírez. Este es mi primer podcast y ahora hablaremos sobre el neuroaprendizaje. Bueno, empecemos con algo curioso para ir calentando esos oídos y esos cerebros, ¿sí? ¿Sabías tú de que el cerebro toma el control sin pedirte permiso? Es decir, él manda y te manda a ti aunque tú seas él mismo. Extraño, ¿verdad? Te voy a dar dos ejemplos. Vas por la calle, vives el mundo, ves a tus familiares, ves a todas las personas a tu alrededor, comida, lo que sea. Pero en realidad, frente a nuestros dos ojos siempre está la bendita nariz, pero nosotros no la vemos. Y es ahí donde el cerebro toma el control y como es una información repetitiva por todo el tiempo que estemos vivos, obviamente, discrimina esa información y la anula. Ahí es donde toma el control sin nuestro permiso. Y la otra grandiosa forma donde el cerebro nos manipula es cuando respiramos, ¿sí? Cuando respiramos. Es un instinto del cerebro, es como se autoprotege. De hecho, respiramos gracias a que el cerebro nos dice respira sin tu consentimiento. Así que esos dos ejemplos nos da la noción de que sí, el cerebro funciona sin nuestro permiso. Bien, el tema, como lo dije al principio, es neuroaprendizaje. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez? Bueno, ¿alguien lo ha escuchado en la radio? ¿Lo ha leído en algún libro? Bueno, pero ahora lo vamos a explicar. ¿Qué rayos es neuroaprendizaje? Consta de que es una disciplina que busca combinar la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en procesos de aprendizaje. No es nada más que eso. Es la combinación de ciertas ciencias que ayudan a responder cómo rayos aprendemos. Increíble, ¿no? Muy interesante, pero que sí. Bien, ahora en el mundo, los últimos 5 o 6 años, la cultura neuro ha tomado un buen auge en los oídos y en las palabras de las personas, porque, ¿qué? Ahora cualquier materia o cualquier tipo de servicio que quieras vender, le agregas la palabra neuro y ya es más exquisito. Imagínate cómo se vendía antes la mercadotecnia de cualquier empresa. Ok, apliquémosles marketing. Son estrategias de cómo venderle a nuestros clientes. Pero ahora no. Ahora se llama neuromarketing. Es decir, no estudias a tu cliente normalmente para venderle el producto o el servicio, sino que estudias cómo es el comportamiento del cerebro de tu cliente. Y eso da muchas ramificaciones sobre la tecnología y cómo ahora funciona el mundo. Así que es muy interesante. Del lado de la ciencia, los avances que ha generado el descubrimiento de nuevas etapas del cerebro o funcionamientos ha sido un boom, demasiado grande para todos. En los hospitales, los aparatos, la resonancia magnética y los estímulos cerebrales son algo muy funcional. Ahora, el estudio del comportamiento humano. Nótese de que no es una psicología sobre el comportamiento humano, sino que demuestra de que ciertas partes del comportamiento humano pueden darse origen y explicación de forma neuronal. Por ejemplo, sé que en algún momento vamos a debatir este tema, pero cuando nosotros hablamos del amor o del cariño, por una larga historia nosotros asumimos de que el amor era esa parte de sentir, de que el corazón, ella es guapa, él es guapo, ella está increíble o él está increíble. Eh, Le otorgábamos todos esos privilegios al corazón, cuando en realidad ahora nos damos cuenta de que es el cerebro. Y de hecho hay una parte específica que es el hipotálamo donde se segregan muchas sustancias químicas como la dopamina, la serotonina, y esta nos hace tener una reacción físicamente y un concepto dentro de nuestro cerebro, es decir, la idea de amor. Ojo que con saber esto no vamos a dejar de sentir amor por alguien o por algo, para aquellos que aman las cosas. Bien, pero antes de hablar sobre el neuroaprendizaje, quisiera que tomáramos el tiempo para tener unos datos muy curiosos sobre el cerebro que son magníficos. Bueno, empecemos. Rayos, ¿qué es el cerebro? Por mucho tiempo y mi época de estudios básicos,
el profesor, los libros de ciencia nos decían de que es una masa gris que genera los pensamientos y le da funcionalidad a el cuerpo humano. Pero en realidad es solamente eso. Podríamos decir que es una parte. Pero hay que agregarle también que el cerebro funciona bajo neurotransmisores, es decir, conexiones, como las carreteras de una ciudad. No he visto a nadie que haya salido de su madre con un manual de cómo funciona, pero vamos aprendiendo con la vida. ¿Sabías que tenemos aproximadamente 100.000 neuronas? ¿Más de 1.000 conexiones sinápticas? ¿Más de 100 trillones de conexiones? 280 trillones de bits de información que transcurren por segundo todo el tiempo. Este dato me gusta mucho porque el cerebro en realidad solo es el 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de la energía y el 40% del oxígeno que consume la mayor cantidad de nuestros nutrientes, de nuestra energía. Y eso es increíble. Bien, ahora para informarnos más, existen unos mitos que se han hecho películas, que se han hecho libros sobre la neurociencia y el estudio del cerebro. Primero, utilizamos solamente el 10% del cerebro. Los datos científicos han determinado que el cerebro trabaja por conexiones, los dos hemisferios, y puede trabajar más del 10%, así que ese es un mito que no debes de atender. Solo un hemisferio es utilizado. No, en realidad en todos los procesos que haces de lavarte las manos, caminar, hablar con las personas, sentir, dar una clase, recibirla, estás trabajando con los dos hemisferios. Eso es una mentira, ¿sí? Escuchar a Mozart te hace más inteligente. Bueno, si tu mamá escucha a Mozart cuando estás pequeño o si tú ya estás afuera y escuchas a Mozart, eso es un mito. En realidad, la estimulación correcta del cerebro a temprana edad e incluso a mediana edad genera a la persona inteligencia. Y después, más adelante, vamos a ver que no es inteligencia de la que estamos hablando, de la que te hablaron en la universidad o en el colegio. Es otro tipo de inteligencia. ¿Se pierden neuronas todos los días? No, de hecho es al revés. Ganamos neuronas y conexiones cada día. Las partes del cerebro trabajan separadas. Bueno, yo creo que ya lo dije, pero no trabajan separadas. Todo es un conjunto dinámico de trabajo en grupo. ¿Sí? Ahora, en el neuroaprendizaje, ya aterrizando con el tema, podemos ver unos factores muy importantes y aquí creo que debemos de ponerle mucha atención. Para el neuroaprendizaje, los factores importantes que intervienen en realidad en el proceso de aprendizaje son las emociones, la atención, la memoria, el juego, la creatividad, el aprendizaje, el ejercicio y el cerebro mismo. Bueno, pueden existir más. Pero media vez toques estos aspectos en el aprendizaje, te aseguro que es muy efectivo. Hay una postura que hemos creado como sistema SED sobre qué debería de suceder en una clase donde el docente o la docente aplique neuroaprendizaje. Primero, el conocimiento debe de estar junto con la emoción. Es decir, los estudiantes deben de estar emocionados por el tema, por el contenido, por la actividad, por la tarea, por lo que tengan que hacer. Te puedo jurar que si el cerebro no está lleno de emoción, no existe ningún aprendizaje. De hecho, es estrés lo que se crea y el estrés prohíbe el aprendizaje. El cerebro estresado puede tener ciertas funciones a corto plazo y movilizarte o aprender algo rápido, pero no es bueno para a largo plazo en cuanto a la información que queremos que aprendas. La atención del cerebro es básicamente en 20 minutos. En la experiencia de ser docente, te das cuenta que después de los 20 primeros minutos donde trataste de estimular, empezaste a desarrollar el contenido, después de los 20 minutos todo va para abajo. Ojo que estamos hablando de una clase normal, pero si trabajas la estimulación, la memoria, el juego, el movimiento, pues el estudiante puede maximizar esos 20 minutos a 45. Pero también descansar bien para aprender bien. Ese es otro postulado. Un cerebro que no ha descansado, y ustedes lo saben, no funciona bien. El dormir, el parar actividades,
hace que el cerebro, primero, que descanse y que tome nutrientes del cuerpo para volver a la batalla del aprendizaje. ¿Qué digo batalla? Al desarrollo del aprendizaje. Un cuerpo activo aprende mejor. Eso es 100% garantizado. ¿Por qué nos gusta tanto las materias que llevan actividad física? Es decir, movernos, correr, jugar. De hecho, eso es lo mejor, porque el cerebro se fascina del juego y aprende mejor de él. Bien, para ir aterrizando, ¿qué funciones mentales participan en el aprendizaje? Dos simples, emoción y motivación. Si la persona está emocionada, con la correcta motivación, te lo juro, hay un aprendizaje a corto, mediano y largo plazo y jamás se te va a olvidar. ¿Sí? Bien, ahora que conocemos estos aspectos de la neurociencia, del neuroaprendizaje y cómo ha funcionado, en este podcast voy a dar mi opinión sobre varios aspectos. En el mundo en que vivimos, donde la velocidad es muy diferente a años pasados, estoy hablando de la velocidad del progreso, de las herramientas que utilizamos, la tecnología, lo digital, todo el avance tecnológico nos lleva a una aceleración de nuestro cerebro. Tenemos que prepararnos para responder las preguntas del mañana mientras estamos respondiendo las preguntas todavía de la actualidad. Pero eso tengo fe en la humanidad, creo mucho en los seres humanos y sí se va a poder lograr. Nos vamos adaptando de forma muy buena, a pesar de que los avances han sido agigantados, la verdad. El docente no está mal, él tuvo la educación que se le dio en la universidad, que se le dio en la escuela, pero no significa que él no lo pueda hacer bien. Simplemente necesitamos estrategias para los docentes, capacitaciones, que sepan de neurociencia, del neuroaprendizaje, de la motivación, la emoción. Y ellos lo pueden hacer. Lo único es impulsarlos a este tipo de nueva educación del 2020 en adelante. Un concepto que he compartido con muchas personas es sobre el aprendizaje bulímico. Ah, saben qué es bulimia, ¿verdad? Entonces comes algo y lo regresas. Sí, lo admito, los colegios, las universidades, las escuelas generan aprendizaje bulímico. Y la verdad es que nos estresamos por saber cuánta información para un examen, un parcial. Y la verdad es que después de hacer el parcial lo vomitas. Ese conocimiento no se quedó dentro de tu cerebro. Y básicamente es porque no te emocionó, no te importó un carajo. Eso es muy simple, así que ese tipo de aprendizaje bulímico hay que saberlo detectar y tener cuidado. No interesa la cantidad de información, en serio. La cantidad de información que tienes en tu cerebro no te hace más inteligente, para nada. De hecho, una USB de 32 gigas puede tener más información que tú y no es inteligente. Inteligente es aquel que desarrolla, piensa estrategias de solución de problemas. Y mientras más creativas sean las soluciones, más inteligente eres. Ojo que en los problemas estamos hablando desde la humanidad, problemas matemáticos, ciencia y de toda índole. Y de eso se encarga el neuroaprendizaje, desarrollar habilidades, skill. Eso es lo más importante hoy día. No cuántas notas te sacaste al final de la U en el bachillerato, sino ven, siéntate, ponte a trabajar y desarrolla esto y soluciona esto. Las habilidades. Y eso es muy importante en el neuroaprendizaje porque en realidad trabaja la parte humana de cómo es el aspecto de una comunicación efectiva. Bueno, cómo el cerebro maneja tu cuerpo en cuestiones públicas, cuando hablas con la persona que te gusta y todo esto que congloba el funcionamiento del cerebro. Aunque no quiero seguir hablando de esto porque es para otro podcast, el lenguaje no verbal, pero igual. Sigamos desarrollándonos e investiguemos por nuestra parte. Actualicemos a las personas, pero no vayas y dígales que están equivocados. Solo dile, mira, encontré esto y es muy interesante. La persona te lo va a agradecer. Impulsemos el neuroaprendizaje con búsquedas en Google, contenido que ustedes creen en las redes sociales y la acuñen con neuroaprendizaje. Esto es cool, esto debería de pasar en mi escuela, esto debería de pasar en mi universidad. Todos esos aspectos va a hacer que se desarrolle. Terminamos y no olvide, desarrollar el cerebro con habilidades te hace más inteligente.
Te invito a que compartas en los comentarios qué te pareció el podcast, si te gustaría que hablara de un tema en especial. Espero que te haya gustado. Nos vemos.